Y sin embargo, la Biblia dice que se despojó. Se despojó. ¿Qué quiere decir se despojó? Que Él renunció voluntariamente a toda la gloria y la majestad de la posición que Él tenía en el cielo, y vino y se humilló y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque Jesús fue a la cruz no como Dios todopoderoso. Escucha bien lo que estoy diciendo. Claro que sí, Él es el Hijo de Dios, pero cuando estaba clavado en la cruz, estaba clavado ahí como un hombre que podía sangrar, como un hombre que podía sentir la presión y la angustia de la muerte tan fuerte que cuando estaba en el huerto del Getsemaní, dice la Biblia que empezó a sudar gotas de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión y la angustia que sentía era tan fuerte que elevó su presión arterial a tal grado que se empezaron a reventar los vasos sanguíneos que todos tenemos en el cuero cabelludo, y empezaron a salir literalmente gotas de sangre. Se mezclaron con su sudor y Él sudó gotas de sangre. Si hay algún científico o algún médico acá, entenderá que es un fenómeno llamado hematidrosis, que es la presión tan fuerte que siente emocional, el estrés tan fuerte que siente una persona, la angustia tan fuerte que siente una persona, que hace que su presión arterial se eleve tanto que se revientan los vasos sanguíneos y empieza a sudar sangre. No pienses que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él estaba disfrutando, recostado ahí nada más, esperando que llegara la hora. No, Él estaba sufriendo cada una de tus angustias y de mis angustias. Estaba sufriendo cada uno de tus dolores y de mis dolores, porque Él cargó sobre su cuerpo todo tu adulterio y mi adulterio, toda tu mentira y mi mentira, toda tu podredumbre y mi podredumbre. Él llevó sobre su cuerpo cada uno de nuestros pecados, sufrió nuestros dolores. Por eso cuando fue clavado en la cruz, el Padre tuvo que mirar en otra dirección, y por eso Jesús clamó: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús, abre nuestros ojos para que podamos entender lo que hiciste por nosotros. Abre nuestros ojos, danos entendimiento, que podamos ver lo que has hecho por nosotros. Por eso dice la Biblia que Él descendió. ¿Y por qué descendió? Porque era necesario que todo el juicio y toda la maldición vinieran sobre Jesucristo hombre. ¿Por qué tuvo que pagar el precio? Porque era la única forma en la que tú y yo pudiésemos legalmente invocar su nombre y decir: un sustituto ya pagó la deuda que yo tenía que pagar. Jesús fue a la cruz, y en la cruz del Calvario Él sufrió mis enfermedades, llevó mis dolores, el castigo de mi paz fue sobre de Él, y ahí en esa cruz Él me hizo libre. Oh, por eso cantamos al que está sentado en el trono, al que
para siempre y siempre sea la gloria. Escúchame por favor. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 2: por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo. Le exaltó hasta lo sumo. Porque era necesario que el Padre lo exaltara. ¿Sabes por qué? Porque Él había de su propia voluntad descendido. Escúchame. Jesús se dio. Jesús se entregó. Jesucristo hombre. Digan conmigo: Jesucristo hombre. Él se entregó, se humilló, descendió. Y por eso el Padre lo exaltó. Lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Es por eso, mis queridos hermanos, que es tan importante que confesemos el nombre. Vuelvo a repetir, la Escritura dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La pregunta es: ¿cuál es el nombre del Señor? Jesús. Jesús es su nombre. Ahora, escucha. Escucha. Quizás nunca antes habías visto esto desde esta perspectiva, pero por eso dice el verso 36 que ya leímos: Dios lo ha hecho. Digan conmigo: Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Si lo hizo es que no era. ¿No es cierto? Escúchame bien. No estoy diciendo una herejía. Escúchame bien. Él era el Hijo de Dios. Pero Jesús, hombre, se humilló, descendió al Seol, descendió al lugar del tormento que tú y yo merecíamos. Y allí el Padre dijo: la justicia ha sido satisfecha, el pago ha sido consumado. No había ninguna cosa que impidiera al Padre decir: ahora yo lo hago a Jesús Señor y Cristo, y le doy un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra. Vamos, por eso cantamos: que está sentado en el trono, que vive, sea la gloria, sea la honra y el poder,
En el Antiguo Testamento, el nombre del Señor era tan sagrado que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Escúchame. El nombre del Señor era tan sagrado que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Y en el hebreo antiguo no había vocales. Quiere decir que el nombre del Señor, lo que se conoce como el tetragramatón, 4 letras que transliteradas del hebreo al castellano, al español, se transliteraron como YHWH, que después se le añadieron vocales para poderlo pronunciar. Y en algunas Biblias de ahí se deriva el nombre del Señor como Jehová. En otras Biblias se deriva el nombre del Señor como Yahvé, pero son las mismas 4 letras. Así es que no pienses que son Jehová es un Dios, Yahvé es otro Dios. Es el mismo Dios. Son las mismas 4 letras, solamente le pusieron vocales diferentes. ¿Por qué digo esto? Escúchame bien. Porque cuando se tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, al griego, porque el griego era el idioma que se usaba en aquel tiempo, como el inglés hoy en día, que vas a cualquier parte del mundo y si sabes un poquito de inglés, más o menos ahí puedes salir adelante. Así era el griego en aquel tiempo. Y cuando las escrituras se traducen al griego, ese tetragramatón YHWH, el nombre impronunciable de Dios, se traduce al griego como Kyrios, con K, K-Y-R-I-O-S, Kyrios. Y cuando el apóstol Pedro se levanta con el poder del Espíritu Santo y les dice: este Jesús, escúchame bien, este Jesús a quienes ustedes crucificaron, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Kyrios. ¿Me está siguiendo? Para la mentalidad de los judíos de aquel tiempo, escúchame, para la mentalidad de los judíos de aquel tiempo, lo que Pedro estaba diciendo por el poder del Espíritu Santo, que ese tetragramatón, esas 4 letras, el nombre impronunciable de Dios, que significa el soberano supremo, el Señor omnipotente, el cual es todo suficiente en sí mismo, que no tiene principio ni fin. Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, dice: este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios ha hecho Kyrios. Lo que estaba diciendo, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Jehová en la carne, Yahvé en la carne. Dios lo ha hecho el todopoderoso, soberano, omnipotente. Se le dio un nombre y es en el nombre de Jesús que tenemos salvación, que tenemos sanidad, que tenemos libertad. Invoca el nombre, invoca el nombre del Señor. Jesús, Jesús. Está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea gloria.
ahí la relevancia de 2 de Corintios 4:5. El apóstol Pablo le dice a los corintios: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor. Esta, mis hermanos, es la médula ósea del mensaje que predicamos, que Jesucristo es Señor. Porque si tú predicas que Jesús es Señor, todos los poderes espirituales que están alrededor del lugar donde tú estás predicando tienen que hacer esto: se tienen que doblegar, se tienen que doblegar, porque hay un nombre, un nombre, un nombre ante el cual toda rodilla se dobla. Oh, que está sentado sea la gloria, sea la honra, sea la gloria. Algunos están pensando: ay, que el hermano Marco no se sabe otra canción. Pues resulta que sí. Hemos grabado 48 discos, casi 500 canciones. Escúchame. El chiste no es saberte muchas canciones. Yo he grabado más de 500 canciones. Ese no es el chiste. El chiste es cuál canción es la llave para un momento determinado, para un instante preciso, para que el cielo se abra, para que el cielo se abra. Y por cierto, la mayoría de ustedes saben que esta canción Dios se la dio a un paisano de ustedes, a un argentino llamado Lucas. Y cuando Lucas escribió esta canción, no sé si todos saben la historia, pero cuando Lucas escribió esta canción fue porque él empezó a escuchar esta melodía. Y cuando él me contó la historia, él iba caminando por la calle y empezó a escuchar esta armonía, empezó a escuchar esta progresión de acordes. Y él dice: ay, qué lindo se oye eso. Y él pensó que había una familia cristiana por ahí, por esa calle, y que tenían su aparato de sonido fuerte. Y empezó a escuchar al que está sentado en el trono. Sea la gloria, sea la honra. Y él dijo: qué linda que suena esa canción. Y no pensó más. Pero cuando se mete en el auto, cierra la puerta de su auto, empieza a oír todavía más fuerte esta melodía. Y se dio cuenta que esto no era normal, porque parecía que estaba saliendo del aparato de sonido de su auto. Y él se dio cuenta que sobrenaturalmente el Señor estaba destapando sus oídos. ¿Y sabes lo que el Señor estaba haciendo? Le estaba permitiendo escuchar una melodía que en ese momento se estaba cantando alrededor del trono. Una melodía, oh, que los ángeles cantan para dar gloria y honra a aquel que estuvo muerto y vive hoy por los siglos de los siglos. Aquel que se humilló y vive hoy es digno, es digno. Aquí está sentado en el trono. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
Esa es la predicación que transforma ciudades. Esa es la predicación que libera de opresiones demoníacas. Jesucristo es Kyrios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es soberano. Escúchame. ¿Por qué hice la aclaración? ¿Por qué les expliqué toda esta transliteración del hebreo al griego? Porque hoy en día, mis hermanos, hemos perdido el asombro del nombre. Hemos perdido el asombro del poder que hay en el nombre. El Señor Jesús podría ser también el que tiene el kiosco aquí a la vuelta de la esquina, el Señor Jesús González. ¿Sí me explico? Y cuando decimos el Señor Jesús, hemos perdido el asombro de lo que significa que el Señor Todopoderoso haya hecho a Jesús Señor y Cristo, y que le haya dicho: siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y que el Apocalipsis diga: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la majestad. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, el cual que ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en cuyo muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es todo. Que está sentado en el trono, que vive, sea gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Ahora hemos llegado a un momento de definición en esta noche. He proclamado la palabra de Dios. He proclamado por la fe que todo principado y potestad de las tinieblas tiene que huir ante la mención del nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y eso incluye espíritus de enfermedad, incluye demonios de depresión, de angustia y de desesperación, incluye enfermedades que son transmitidas genéticamente, diabetes, glaucoma, artritis, cualquier maldición generacional. Mis hermanos, hay un punto en el que tenemos nosotros que pararnos firmes y decir: o lo creo y lo confieso, o simplemente me quedo al margen observando y mirando las cosas que sigan como siempre, con una cierta esperanza, pero con dudas y con frustraciones. Yo he decidido no vivir más con dudas y frustraciones. He decidido creer en lo que dice la palabra de Dios. He decidido invocar el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. He decidido declarar que Jesús es Rey, que Jesús es Señor. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, confesamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Que está sentado en el trono, que vive para
venir, por favor, un momento. Y le voy a pedir a mi esposa también que venga aquí. Les presento a mi esposa Carla, la bendición que Dios me dio aquí en la tierra. Yo quiero que ustedes estén aquí en la plataforma porque estamos a punto de declarar una palabra de sanidad y de liberación sobre toda la congregación. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor va en este momento a romper cadenas. Ya lo está haciendo, pero va a romper cadenas de enfermedades. Número 2, de opresión, específicamente de angustia. La angustia que te hace que se te cierre la garganta y tengas dificultad para respirar. Y específicamente tú que aún tienes dificultad para tragar, que se te ha hecho aún difícil comer porque por la angustia te da miedo aún tragar, que se te vaya a atorar lo que estás comiendo. Y yo no estoy hablando solamente por hablar, estoy hablando por el Espíritu Santo. Y el Señor te va a hacer libre en esta noche. El Señor te va a hacer libre en esta noche. Algunos de ustedes han sido visitados por espíritus de tormento en la noche. Y has sentido que estás acostado en la cama y como que viene un peso opresivo sobre ti, que hasta te cuesta trabajo respirar. Y cuando te levantas al día siguiente te sientes como si te hubieran apaleado y dices, ¿qué pasó? ¿No? Si acabo de levantarme de la cama y siento como que quiero regresarme a dormir otras 8 horas. Pero el Señor dice, yo estoy en este momento dándote el milagro en tu boca. En tu boca. En tu boca. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no más vas a estar así, sino que vas por la fe a abrir tu boca. Abrir tu boca y decir, aunque no sepas orar, aunque no sepas decir cosas muy espirituales o muy teológicas, simplemente necesitas invocar el nombre. El nombre, el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Jesús. Invoca el nombre. Vamos, invócalo. Di Jesús, Jesús. Vamos, invócalo. Jesús,